Hola, muy buenas tardes o muy buenos días para toda la audiencia que está conectada en todo lo que estamos viendo en Geva Online. Mi nombre es Angie Luna, soy directora de A21 para Latinoamérica y estamos muy emocionados de que hayas decidido estar aquí. Escoger esta conferencia que sabemos va a cambiar tu perspectiva sobre el tema y cómo la educación es la llave para la prevención. Es decir, estar informados es estar prevenidos. Y una comunidad prevenida es una comunidad segura ante su presente y ante su futuro. Pero sobre todo, vamos a aprender cómo podemos tomar acción. Así que te pido que te sumerjas, tomes notas y te alistes para tomar acción. Hoy es el momento para hacer tu parte y no solo eso, sino ser parte de la solución en tu ciudad, en tu escuela, en tu trabajo, en tus calles, en tu colonia, en el entorno en el que tú te muevas. Y antes que nada, quiero agradecer a nuestros aliados de GEVA y a Gabriel Bustos y a todo ese equipo por invitarnos a ser parte de este espacio. Es un verdadero honor y un verdadero privilegio ser parte de esto. Y quiero platicarte un poquito de mí, de Angie, quiero hacer referencia de algunos de los lugares, tal vez instituciones, empresas, organizaciones en las que he formado parte y he hecho equipo a lo largo de mi vida. Soy licenciada en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas con maestría en Ingeniería de Datos y Estadísticas. Y también tengo una licenciatura en teología. Y la razón principal por la que hago todo esto, más que ver todo el tema de mi carrera o quizás esas licenciaturas, o lo mucho inclusive que disfruto levantar la voz por los que no tienen, es la razón por la que hago esto es porque tengo una familia. Soy mamá, soy esposa, tengo hijos, tengo sobrinos y tengo muchos amigos con hijos que ante este tema de la trata de personas son mi motor para hacer la diferencia. Y esa es la verdadera razón y la razón principal por la que hago esto. Quiero contarte que algo sucedió dentro de mí mientras yo escuchaba, así como tú estás hoy escuchando sobre la trata de personas, algo sucedió dentro de mí mientras yo oía sobre esto hace más de 7 años. No podía dejar de lado las estadísticas, no podía dejar de lado las historias, la realidad de que la trata de personas estaba ocurriendo en mi comunidad y en mi ciudad. Y no solamente en eso, sino en todo el continente e inclusive en el mundo. Y fue ahí cuando me sentí convencida y me di cuenta que podía hacer algo al respecto. Ese fue como mi punto de inflexión y era el momento de sumarme a la lucha por la libertad, tomar acción para decir sí. Desde ese momento, desde ese instante hasta hoy, innumerables personas han sido protegidas, han sido rescatadas y han sido restauradas de la trata de personas a causa de nuestros programas compartidos en los últimos ya casi 8 años. También miles de jóvenes han sido prevenidos, alertados de los métodos y estrategias que los tratantes usan y con mucha satisfacción, pues tal vez todo el equipo de A21 Latinoamérica pudiéramos decir que hemos alcanzado a muchos, pero la realidad es que ni siquiera hemos comenzado. Esa es la realidad. No hemos ni siquiera arrancado ante el impacto de lo que es la trata de personas. Y yo sé que el impacto se va a propagar más rápido y más lejos de lo que algún día me imaginé. Y va a llegar a personas que quizás nunca conoceré y tal vez va a llegar el mensaje a lugares en los que quizás nunca vaya, como está sucediendo en esta conferencia en Jeva. Tal vez yo a muchos de ustedes nunca los conoceré, pero el mensaje va a llegar. Tal vez algún día no vaya a alguno de los lugares donde ustedes viven, pero el mensaje va a llegar. Así es el impacto, así se propaga más rápido y llega más lejos de lo que nos podemos imaginar. ¿Por qué? Porque la libertad comienza con personas como tú y como yo haciendo nuestra parte. Y quiero platicar un poquito sobre A21, tomar unos momentos para hablar sobre qué representa A21. Y tenemos esta frase que nos hace como muy conmemorativos, aboliendo la esclavitud en todo lugar y para siempre. Realmente es una frase que no solamente queda una frase, sino que lo creemos, lo vivimos, no estamos jugando a detener la trata, estamos deteniendo la trata. Y este material que tú vas a ver hoy te ayudará a alcanzar y empoderar a tus amigos, a tu familia, a esa comunidad cercana, pero también a la comunidad que está
fuera incluso de nuestro entorno con información importante sobre lo que es la trata de personas. Así es que veremos qué pasos puede seguir. Vamos a hablar de indicadores. Y bueno, gracias nuevamente a los que se están conectando en este momento y a los que van a conectarse más tarde. Estamos muy agradecidos de que hayan decidido aprender el tema, porque cuando peleamos por uno, peleamos por todos. El viaje de A21 inició en el 2007, cuando nuestros fundadores Nick y Christine Kane aterrizaron en el aeropuerto de Grecia. Imagínate este momento observando carteles de niños y niñas extraviados y todos con una simple palabra en la parte superior o en la parte baja del cartel que decía con letras grandes desaparecidos. Ellos comprendieron que muchas de estas personas desaparecidas con ese título en ese cartel eran víctimas potenciales de la trata de personas y empezaron a investigar más sobre el crimen que esclaviza hoy en día millones alrededor del mundo. Ellos sabían en ese momento que tenían que hacer algo, por lo que empezaron a realizar investigaciones, viajaron por el mundo para aprender de expertos, empezaron a hacer llamadas con personas claves en la línea frontal contra la trata de personas y en 2008 abrieron la primer centro de rehabilitación o centro de post-tratamiento o en otros países se puede también representar como un refugio para dar post-tratamiento a víctimas y este fue ubicado en Salónica, Grecia. Y hoy en día trabajamos en más de 19 lugares diferentes alrededor del mundo, pero cada uno de ellos, ¿qué crees? Tiene una única labor que realizar. No todos son iguales, no todos, aunque todos seguimos el mismo modelo, tenemos una estrategia diferente a la que llegamos. Es decir, cada una de nuestras oficinas es única en la labor que realiza. Trabajamos desde la prevención, por ejemplo, reduciendo la vulnerabilidad en los campos de refugio, hasta la atención, protección y cuidado integral de cada superviviente. No solo les llamamos sobrevivientes, sino supervivientes, porque realmente no solo sobreviven, sino sobrepasan la superficie, supervivientes, hemos llegado hasta esa conclusión. Y alrededor del mundo, nuestro equipo está siempre trabajando contra la injusticia. Dependiendo cómo es el contexto, es la reacción de A21 bajo un mismo modelo. Y quiero hablar sobre qué es la trata de personas. La trata de personas es el reclutamiento, el control de las personas para el uso de su cuerpo y de su trabajo. Es la esclavitud de la era moderna. Así se le llama porque aun cuando hoy en día a lo mejor no vemos a las personas encadenadas o en un rincón o en un cuarto completamente aisladas, encadenadas, hay una esclavitud moderna que tiene todo que ver con la psicología, la parte emocional, la parte de autoestima en jóvenes, en niños, niñas, hombres y mujeres. Por eso se le llama esclavitud moderna, porque se va modernizando de acuerdo en la manera en la que hace a la persona más vulnerable. Y esto afecta a millones de personas, como decíamos, de hombres, mujeres, niños y niñas alrededor del mundo. Y también está sucediendo en nuestra comunidad, tal vez lo has visto y ya te parece muy normal, lo has visto y te parece muy familiar, pero la trata de personas forza y engaña a personas para que realicen o un acto sexual comercial o un trabajo forzoso en el cual la persona es inducida a realizar esos actos o cuando la persona no ha alcanzado los 18 años. Veamos algunas diferencias en el siguiente punto sobre qué es la trata de personas. La trata de personas básicamente tiene dos variantes. Es trata de personas y tráfico de personas. Dos conceptos. Número uno, la trata. Las víctimas son captadas, son coaccionadas. ¿Qué significa coaccionadas? Es decir, que son engañadas, son amedrentadas, son lastimadas, eso significa coaccionadas, que las jalas a algo y o las mueves a que hagan algo. Y el fin es la explotación, ya sea de cualquier tipo de explotación que más adelante vamos a ver. Y este es un delito que va contra las personas y los derechos de las personas. Y el tráfico de personas es la entrada ilegal de una persona a un país o a un estado o a un departamento, como en algunos países de Latinoamérica le llaman, o municipio, ¿sí?, del cual no es residente. El tráfico
termina con la llegada de la persona a su destino. Ese es tráfico. Cuando llega, cuando son movidas, que ves esos carteles que dicen desaparecido, pero realmente están en otro país o en otra ciudad o en otro pueblo o en otro municipio, y eso se llama tráfico porque son llevadas a un lugar donde no tengan la familiaridad de regresar a su entorno familiar o a su entorno conocido. No hay explotación ahí, simplemente es un traslado, ¿sí? Es tráfico, los mueven, ¿sí? ¿Es delito contra el Estado? Sí, sí lo es. Una cosa es la trata y una cosa es el tráfico de personas. Por eso quisimos poner esto aquí en referencia. Pero veámoslo, como la trata de personas hoy en día es esclavitud moderna. Aunque es coaccionada, aunque hay mentiras, hay engaño, hay falsas promesas, está completamente ligada a una esclavitud moderna, a un tiempo nuevo, moderno y contemporáneo, donde las personas son coaccionadas para eso. Y aunque la trata de personas es un fenómeno global y tiene diferentes formas, ¿qué crees? Y me duele en el corazón decirlo, ningún país escapa de sus efectos, ya sea como país de origen, tránsito o destino. Y te daré el ejemplo de algunos países como México, Venezuela, probablemente Argentina, mm, Colombia. Somos países que tenemos las tres variantes, es decir, somos origen, tránsito y destino. ¿Qué quiere decir esto? El origen es que originamos trata. La vemos en nuestros semáforos, en nuestras esquinas, la vemos, la originamos, la creamos. Tránsito, que somos tránsito de que llegue aquí muchísima trata. Es decir, con las caravanas que vienen de Centroamérica, hay un tránsito. Eso también es trata, aún si no hay explotación, es trata. ¿Ok? Y somos destino, es decir, que desde nuestros países enviamos personas desaparecidas y las colocan en otros países, tal vez de Asia, o tal vez de Europa, Europa del Este, por aquellos países como Bulgaria, como Rumania, esos países un poco más vulnerables de Europa del Este, terminan muchos de nuestros países, de nuestros compañeros latinoamericanos o paisanos latinoamericanos en países como esos. Entonces, veámoslo en este resumen. ¿Qué es la trata de personas? Es un crimen organizado y una violación a los derechos humanos. La trata de personas es el movimiento de una persona de un lugar para otro, ¿sí? Ya sea haya o no haya explotación, hay engaño, hay violencia y hay coacción. Eso también es trata. Y cada año miles y miles de hombres, niños y mujeres son captados por sus tratantes. Cada país, cada país en el mundo se ve afectado por la trata, ya sea porque son origen, algunos son tránsito, algunos son destino y algunos tienen las tres modalidades. Y es así como un país se ve incluso afectado. En nuestra página de internet vas a poder conocer muchísimo más de esto. Vamos a pasar los links a todo el equipo para que tú los puedas también accesar. Y quiero hablar de los tres tipos más comunes de la trata de personas en un país como México, pero también en Latinoamérica, que esto es muy representativo, demasiado representativo, ¿sí? La definición de estas formas que se van a describir ahorita en pantalla, a lo mejor los vas a ver, es explotación laboral. ¿Qué significa la explotación laboral? Veamos que la explotación laboral es trabajo forzoso. Cuando una persona es obligada a trabajar en cautividad o ningún sueldo, la trata de personas es hoy en día documentada forzosa por trabajos forzosos en industrias como extractivas, ya sea que van a extraer petróleo, minerales o ganadería o agricultura, es decir, que levantan papa, levantan tomate, las berries, las strawberries, toda la familia de berries necesitan manos muy pequeñas para poder sacarlas de donde las tienen que sacar y colocarlas en los contenedores o cajas en las que se van a vender con manos muy pequeñas que no las aplastan. Los niños son muy expuestos a esos lugares donde hay que sacar incluso materia prima de la tierra, porque tienen manos que les dan el acceso a llegar a lugares que a lo mejor tu mano o mi mano no podrían llegar. Veamos la prostitución ajena y otras formas de explotación de trata sexual.
Esta está muy ligada a forzar y engañar a una persona para que realice un acto sexual comercial. La trata sexual puede incluir todas las formas de explotación sexual, todas, como el turismo sexual, como la pornografía y los clubs de striptease. Eso incluye cualquier modalidad, ya sea cuando vas de vacaciones y estás viendo un tema de trata de personas, la pornografía, que es hoy en día muy moderno a través de línea, y esos espacios cerrados que pueden ser llamar clubes de striptease o pueden ser casas incluso donde llegan a comprar esos servicios. Hablemos de la mendicidad forzada. La mendicidad forzada es una práctica lucrativa en la que los explotadores están motivados por incentivos económicos. Las estructuras empresariales de las redes involucradas en la trata de niños con fines de mendicidad son comparables, escúchalo así, son comparables a las de una empresa de tamaño mediano en Latinoamérica. O sea, la mendicidad forzada es muy rentable. Tener niños en la calle vendiendo, tener niños en la calle pidiendo es rentable. Cada cuadra, cada semáforo tiene un valor comercial para los halcones o los tratantes que están ahí monitoreando en sus motocicletas o que se hacen pasar como también el tío o el papá o la mamá, pero realmente son los tratantes. Y quiero decirte algo más. En la mendicidad forzada, más del 90%, y lo vamos a ver más adelante, por ahí hay un porcentaje alto donde los niños son rentados, los niños no son hijos, aun cuando nos parecemos, aun cuando tenemos el mismo color de piel, que somos probablemente de la misma etnia, que tenemos casi las mismas facciones porque somos tal vez de la misma comunidad, del mismo país, no sucede así, son niños rentados. La mendicidad infantil forzada es un tipo de mendicidad en la que los niños y las niñas menores de 18 años se ven obligados a mendigar por coacción psicológica o física. Ellos son coaccionados en esos dos ámbitos, psicológicamente y físicamente. Los golpean, los lastiman y psicológicamente no tienes dónde vivir. Nunca tuviste mamá o papá. Nadie te va a querer. Entonces los meten dentro de ese mismo rubro. Es decir, a cada niño que tú y yo vemos en las calles pidiendo, los drogan y les ponen en una tapita de las tapas de las botellas de alcohol, les dan alcohol para mantenerlos de alguna manera, digamos, tranquilos. Pero eso a mí me parte el corazón. Saber que una generación está creciendo con necesidades químicas en su cuerpo, con necesidades eh, eh, de químicos, de necesidad química, porque desde pequeños eso fue lo que les dieron para que pudieran aguantar una jornada de 8 o 12 horas. Yo tengo hijos, yo soy mamá y yo sé lo que es tener hijos y cómo son ellos. Son inquietos, hablan, su forma de hablar es llorando. Y tú ves a esos otros niños en las calles todos tranquilos y piensas es que tienen hambre. Y sí, probablemente sí, pero aun cuando mi hijo tiene hambre, grita y anhela que le dé de comer. Cuando es muy poquita hambre, aún así esos niños están siendo químicamente drogados para que su sistema nervioso esté completamente relajado y puedan soportar una jornada larga. La Buffalo Human Rights Law Review definió la mendicidad y me encantó cómo lo definió, que dice esta frase que no es mía, es de ellos, pero me gusta cómo la definen, como la mendicidad como la actividad de pedir dinero como caridad en las calles. ¿Te puedes imaginar eso? Ellos mueven nuestra caridad, mueven nuestro sentido de estoy haciendo algo por ellos, estoy haciendo algo por sus vidas. Es importante. ¿Qué sucede? Que los niños realmente mueven esa parte caritativa que tenemos nosotros y con eso decimos, ya estamos haciendo algo, pero la realidad, lo único que estamos haciendo es haciendo más rico al sistema de la trata de personas, estamos haciendo más rentable a toda esa red de tratantes, estamos haciendo más viable para todos esos nexos que sigan permaneciendo en nuestras calles y en nuestra comunidad. Y ahora veremos una información muy importante en la cual quiero que pongas no solo atención, pero tu corazón en esto. La invisibilidad de este problema en cuanto a la trata, así como su complejidad, incluso hasta su alcance, hace que sea imposible conocer las cifras reales.
Esa es la realidad, y aunque no tenemos fuentes fidedignas como de la ONU, de ciertos países importantísimos, realmente conocerlo en su realidad parece un trabajo que no es tan claro. Entonces, los datos que ahorita vas a ver aquí son súper importantes. Sin embargo, hay informes independientes que estiman que los números son sobreacogedores, que los reales números son abrumantes. Y quisiera invitarte y que veas esta información desde una óptica, donde cada valor, cada uno, cada estadística representa una vida, es una historia, es un presente, es un futuro. Es una mamá sin su hijo, es un padre que ha perdido a sus hijos o su esposa, y con esta realidad en mente, cuando mires las estadísticas, no mirarás más números, no mirarás más valores, mirarás que cada uno representa una vida y entonces así le podemos dar un valor impresionante a toda esta información. Las estadísticas mundiales de la trata de personas hablan de que hay millones de personas en esclavitud hoy en día, más que nunca en la historia, porque es moderna, porque se canaliza de acuerdo a lo que está de moda, a lo que se está usando, a las plataformas que hay, a los accesos en los que pueden llegar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes y a todo nuestro alrededor. La trata de personas genera un estimado de 150.2 billones de dólares al año. Ni yo misma me puedo imaginar ni potencializar cuánto significa eso. Pero es hoy en día y está categorizada como la tercera industria más rentable del mundo. Del mundo. ¿Qué quiere decir eso, Angie? Que la número uno y la número dos son la uno, las armas, las dos, las drogas. Y para que esas dos funcionan, necesitan la tercera, que es el factor humano, el hombre, la mujer, el niño, la niña, que ahorita estás imaginándote que está en algún lugar siendo tratada. Por eso el negocio de la trata de personas es tan rentable. No hay negocio más rentable hoy en día, una agencia de diseño, la misma empresa de Coca-Cola, de refrescos o de sodas, o cualquier empresa con algún tornillo que se encargue de abrir todas las puertas del mundo entero, es más rentable que la trata de personas. Y las dos primeras, antes que la trata, son armas y son drogas, que necesitan, como te decía hace un momento, el factor humano para poder ejercer. Eso significa que más de 70% de las víctimas de trata de personas son mujeres y niñas. Eso está poniendo a la sociedad en un esquema muy fuerte. Hay mucho feminicidio, hay mucho impacto en eso. Y sí, sí lo hay. Sí hay esos casos naturales donde hay feminicidios, donde el novio tal vez perdió la cabeza y mató a la novia. Ese es un porcentaje, pero hemos investigado y escarbado en los casos de feminicidio y cuando escarbamos e investigamos, terminamos en que era un caso totalmente, naturalmente un caso de trata, pero lo tipifican, lo registran, lo catalogan como feminicidio. Terminó el feminicidio, sí, porque mataron a la víctima, a la mujer, la dejaron tirada en algún baldío, en algún terreno, en algún campo, pero la realidad es que la trata de personas en el tema de feminicidios, más del 70% son casos de trata de personas. Y no estamos dándole ningún rasguño a la trata de personas, pero sí estamos haciendo muchísimo más violento el tema del feminicidio, la mujer, el hombre, la equitatividad, toda la parte de equitatividad, cuando no estamos realmente yendo al fondo y descubriendo que la trata de personas realmente genera muchísimos feminicidios. Aproximadamente 1 de 4 menores de edad son víctimas. 1 de cada 4. Nuestros hijos, la próxima generación, los que vienen, y nos preguntamos, ¿por qué estamos como estamos? En México, solamente te quiero dar una estadística, que esta fue la que más me movió, la que ha movido mi corazón para yo estar en esto. Más de 270,000 menores de edad son víctimas de explotación. 270,000. No sé si tú en tu país donde tú estés conoces o has escuchado el Estadio Azteca. El Estadio Azteca hoy en día en la Ciudad de México tiene capacidad para 100,000. Ahora imagínate, casi 3 veces el Estadio Azteca llena de niños y niñas. Niños y niñas, pequeños, dejándose hacer cosas sexuales para ser grabados, porque somos el país número 1 en producción de pornografía, y no lo digo con orgullo, dejándose grabar para que otros tengan una satisfacción sexual.
y dejándose hacer cosas y haciendo cosas para que otros tengan un descargue sexual. Más de 270,000 niños. Si eso no nos mueve, no sé qué nos puede mover, no sé qué nos puede mover, pero realmente ese es uno de los motores más importantes por los cuales de manera particular, incluso lo veo en mi equipo, estamos haciendo lo que hacemos. El 13% de las víctimas de trata de personas detectadas en Europa Central y Occidental, ¿de dónde creen que provienen? De países de como Latinoamérica, particularmente de los países que son origen, tránsito y destino. Los pueblos indígenas de América Latina son muy susceptibles de ser llevados a trabajos forzosos, porque son los que van a ir o a limpiar o a hacer cualquier por mínimo sueldo, por tal de salir del entorno en el que están, por tal de salir de ese país, ¿sí? Y es fácil, es muy fácil sentirse abrumado o insensible ante tales estadísticas. Pero detrás de cada uno de estos números existe el testimonio único y la tragedia de una historia de una persona. Creo que a partir de hoy no podrás ver los números y los valores de cualquier tipo, de cualquier índole de la misma manera. Cada valor que nosotros vemos representa algo y eso representa una historia, representa un testimonio, representa un futuro e incluso un presente. La trata de personas, habiendo escuchado todas estas estadísticas y todas estas realidades, podemos hoy describirlo como un crimen completo. Y se ve muy diferente alrededor del mundo, pero hay algo en común que tienen todas las víctimas alrededor del mundo de la trata. Y esa es la vulnerabilidad. Si un superviviente logra escapar, si nada más logra escapar, imagínatelo, lleva consigo un trauma combinado con los factores de riesgo que tuvo originalmente cuando fue captado o captada, que no han sido resueltos. Y hablo de temas emocionales. Lo que perpetúa el ciclo de la trata de personas es la vulnerabilidad. A21 existe para interrumpir ese ciclo y con la ayuda de diferentes aliados y un equipo en todo el mundo, lo estamos haciendo. Estamos logrando. Por eso estás viendo aquí el ciclo de la trata de personas. ¿Y cómo empieza este? Empieza, te lo explico, con vulnerabilidad. Una vulnerabilidad que puede ser por cuestiones familiares, por cuestiones económicas, o una vulnerabilidad por una coacción, amenaza de si no te te haces parte del equipo de todos los niños soldados que andan vendiendo drogas en las calles, en las escuelas y universidades y prepas. Los meten en una vulnerabilidad para después explotarlos. ¿Y cómo viene la revictimización? La revictimización viene cuando constantemente estamos revictimizando a la persona. Estamos jugando con su mente, jugando con su situación, es decir, si no haces esto, no vas a tener ya ese celular que te dimos o ese coche, si tú no vas y vendes drogas, si tú no vas y haces servicios sexuales a tal persona, no vas a tener esto. Permiten que incluso en algunos casos ellas queden embarazadas para poder sentir una necesidad de conexión entre la mamá y el bebé, aun si no supiera quién es el papá de su bebé. Entonces las revictimizan. ¿Sí? Y vuelve a empezar el ciclo. Hay vulnerabilidad, una nueva vulnerabilidad, hay una nueva situación por la cual siguen en ese ciclo, se les explota y se les revictimiza y así. Por eso se llama esclavitud moderna, porque en la revictimización los tratantes siempre están buscando estrategias, maneras, métodos para llegar a la mente y al corazón de las personas y meterlas en ese ciclo de la trata de personas. Por eso es que A21 combate esta esclavitud moderna a través de una estrategia. Hay 3 factores del ciclo de la trata. Nosotros tenemos una estrategia operativa triple, que es alcanzar para vulnerabilidad. ¿Cómo? A través de eventos, a través de conferencias, a través de pláticas para padres, a través de ir a las universidades a hablar del tema, meter el tema de la trata de personas en la agenda de las secretarías de educación, de las iglesias y de toda la comunidad, como lo que está sucediendo ahorita con lo que estamos viviendo en este espacio en línea. Después viene el rescate, que es a través de redadas, hacemos y a través de la policía local o federal, hacemos ese tipo de rescate para víctimas. Y después viene la restauración.
la restauración de como la revictimización, una y otra vez fui tratada, una y otra vez fui puesta a servicios sexuales, una y otra vez fui expuesto de que si no vendía las drogas mataban a mi familia, fui amenazado. Entonces, por eso es que hay una operación triple dentro de esta estrategia. Y hablamos de diferentes tipos de formas en las que es muy visible ver el tema de la trata. Ya hablamos de qué es la trata, hablamos de los tipos más comunes de la trata de personas, hablamos de las estadísticas, hablamos del ciclo de la trata. Ahorita hablemos de diferentes maneras en las que nos va a permitir verlo. Por ejemplo, la moda rápida y trata de trabajo es muy común. El trabajo forzoso representa aproximadamente el 81% del total de los casos de la trata de personas. ¿Sí? El trabajo forzoso, llámese en mendicidad, llámese en talleres clandestinos. Un factor que contribuye el trabajo forzoso es la moda rápida, que se define como ropa barata, ropa moderna, que pasa directamente, incluso es barata no porque la vendan barata, porque la construcción fue barata. Quede claro, son de calidad, que pasa directamente de la pasarela o de la cultura de las celebridades a las tiendas, ¿sí? Para comprar en minorista, para comprar prendas de uno a uno para los consumidores. El propósito es conseguir los estilos más nuevos en el mercado, los más rápidos posibles, para que los consumidores las compren en la cima de esa popularidad. Por eso es que está muy cambiante, es rápido. Las empresas frecuentemente toman atajos o ignoran medidas de seguridad para mantener bajos costos de producción y mantener una venta muy alta para que ellos puedan tener y aumentar sus márgenes de ganancia. Y es así como podemos ver cómo hay tanto tema de la moda rápida. Más de 4 millones de personas trabajan en estas fábricas de explotación y el trabajo promedio en Bangladesh o en algunos países asiáticos o en algunos en Centroamérica ganan solo alrededor $2 al día. Seguramente algunos de ustedes ya están pensando y meditando en este número. No lo pensemos en solo valor, pensemos en qué representan esos $2 para una familia. La OIT afirma que muchos de los 170 millones de niños que se estiman que participan en trabajo infantil son en fábricas textiles, lo que ayuda a producir la tendencia de moda rápida. Hay mucho trabajo infantil, mucho niño, no solamente viviendo pornografía, no solamente siendo expuestos en los semáforos, pero muchísimos niños trabajando en la industria textil. Las prendas que nos ponemos y el 95% de los juguetes con los que nuestros hijos juegan provienen de la esclavitud, hoy en día llamada moderna. Claro, ahora empieza a tomar muchísimo más impacto el tema de la esclavitud moderna. ¿Por qué ese concepto? ¿Por qué ese valor? Y en nuestro propio país, incluso en muchos países de Latinoamérica, existen talleres clandestinos de fabricación de prendas. Lo saben los vecinos que escuchan las máquinas. Tenemos entrevistas donde hemos investigado y en los sótanos en ciertas ciudades de ciertas partes de algunos países y sus ciudades existe esto. Entonces, creo que es muy importante que sigamos viéndolo de esa manera. Y vamos al siguiente punto, que es el turismo sexual infantil. El turismo sexual infantil sigue creciendo en Latinoamérica muchísimo, especialmente en zonas turísticas, por ejemplo, en algunas playas como Cancún, ciudades fronterizas. ¿Y por qué se mencionan estas? ¿Y por qué? Porque son estratégicas para llegar a los Estados Unidos, porque el destino más grande para el turismo sexual de los Estados Unidos es la frontera de México, y aunque cae en México, no cae en México, cae en toda Latinoamérica. Tú y yo somos Latinoamérica, y muchos de esos que caen aquí no solamente son mexicanos, son centroamericanos, son venezolanos, son colombianos y son del sur de todo Sudamérica. Por ejemplo, el lado oscuro de Cancún, la explotación sexual infantil, es la explotación es el lado oscuro de Cancún. Nosotros vamos a Cancún, vemos lo hermoso que es, lo bonito que es, sus colores, pero hay un lado oscuro detrás de eso, y es la explotación sexual infantil. Al menos México es el primer país en producir pornografía a nivel mundial. A nivel mundial. Con frecuencia, aquellos eventos como
como las Olimpiadas, como el Super Bowl y las Olimpiadas, el Super Bowl y el Mundial de Fútbol son espacios donde existe un lado oscuro. Recuerda que todos ellos se fueron de un lado al otro lado a ver las Olimpiadas, a ver el fútbol, a ver el soccer, a ver el fútbol americano. Entonces nadie los está viendo, entonces hay un lado oscuro, ellos rentan servicios de explotación y la mayoría son de niños y niños. Entonces, esos espacios que son deportivos y que causan una alegría y que son una increíble bendición para muchos que realmente nos gusta el deporte, también tienen su lado oscuro y muy pocos sabemos de eso. Con frecuencia los estudiantes, incluso de algunos lugares como en Cancún, son el blanco de la delincuencia organizada. Los niños en Cancún a veces se venden a los turistas a través de servicios tradicionales de estilo acompañamiento, como host o el fenómeno Sugar Daddy, que se está volviendo muy prominente y muy común y lo vemos ya muy natural. Hay una entrevista que tuvimos con una mujer, nos dijo, los hombres son libres de usar su dinero en países como México y Latinoamérica, los que vienen de Estados Unidos o de Europa, y tienen privilegios en las formas en las que eligen. Eso dijeron las mujeres víctimas. Y dijeron, saben que no tenemos nadie que nos cuide y ellos tienen el dinero. Hablemos de cuánto se estima de que hay niños viviendo en la calle. Al menos en ciudades tan fuertes hay más de 15,000 niños viviendo en calles como la de Ciudad de México. El Día del Niño es agridulce para los niños que viven en la calle. Las estimaciones de números de niños de la calle en Latinoamérica oscilan entre 8 millones y entre 40 y 50 millones. Nadie se atreve a dar un número firme, por eso dicen, hay fuentes independientes que nos dicen que los números son sobreacogedores. Es difícil identificar una víctima de trata de personas en general. En general, no es fácil. Pero una vez que termines esta capacitación, esta plática, esta charla, podrás tener muchísimo más elementos y muchísimo más conocimiento de la información para poder detectar un posible caso de trata de personas. Pero aún así, es más difícil identificar si las personas, por ejemplo, que mendigan, son parte de un tipo de explotación. Las personas que mendigan y están en las calles y están en mendicidad forzosa, para salir de la pobreza, corren riesgos de ser arrestados por los mismos miembros de las redes de trata de personas. Y para que se les permita mendigar en la calle, para que tengan derecho de estar en ese semáforo pidiendo dinero, tienen que ser parte de la red. En México, los niños, por ejemplo, de la calle se alquilan, como lo decía hace un momento, aunque se parezcan que tienen el mismo color, que tal vez tengan el mismo parecido en la cara, no son sus hijos. A eso se le llama alquiler infantil y es algo muy común. Los migrantes en las fronteras, hablemos de los migrantes y ese nos concierne a todos, todos nos concierne a todos, pero este en particular realza por las caravanas que hay en frontera, en algunas fronteras, particularmente con la de Estados Unidos. Hay una alta tasa de homicidios en los diferentes países. Hay violencia, hay pobreza que terminan huyendo. Y eso se le llama la caravana migrantes. Cientos de centroamericanos cruzan el río, que le llaman el río Suchiate, hacia México, en su intento por llegar a los Estados Unidos. Es una esperanza para el sueño americano, cruzar Guatemala, después llegar a México y después cruzar a los Estados Unidos. Al menos en países como siendo fronterizos de Estados Unidos, como es el nuestro, estamos luchando para lidiar con esta oleada de migrantes expulsados de los Estados Unidos. Después de que ya los expulsan de ahí, de Estados Unidos, mientras que aún más van llegando más al norte con la esperanza de cruzar. Mientras son expulsados, están las noticias, llegan más, llegan más. Los refugios que estaban vacíos o que estaban literalmente vacíos en algunos tiempos del año, ¿qué crees? Que cuando son las caravanas, están hasta el tope.
muchos ya no hay espacio para todo eso. Cada día cientos de personas en América Latina y el Caribe huyen de sus países en busca de seguridad y en busca de mejores oportunidades. La mayoría de ellos apuntan a llegar a Estados Unidos y es un largo viaje en el que se arriesgan en todo. Y me duele decir esto, pero en México a, a, son víctimas de trata de personas, ya sea en explotación, en secuestro, en violencia sexual, en agresión, en extorsión o incluso en ser asesinados. Muchos viajan sin permisos legales y eso es más atractivo para las redes de traficantes. La realidad en un tema migrante para los niños, tanto acompañados como no acompañados, el viaje es un acontecimiento traumático. Hemos tenido pláticas y entrevistas con ellos que dicen, y papás que nos dicen, fue, y lo peor fue, a ver, o sea, cruzar todos los países de Centroamérica y México. Dejan atrás sus hogares, sus familias y experimentan una violencia de todo tipo. Y con demasiada frecuencia viven con miedo, ya viven con miedo. Por eso aun cuando salen y son sobrevivientes, para que se conviertan en supervivientes, vienen cargando un proceso traumático muy fuerte. Viven con miedo de lo que les pueda pasar. Se ven obligados a abandonar la escuela, perder su educación en su país. ¿Puedes imaginar cómo están ahorita sus mentes, sus corazones, su fe? Otro ejemplo de eso, recuerdo, había un caso que durante años un hombre llamado Juan y su esposa Marta dirigieron una exitosa empresa de transporte en El Salvador, en el país en Centroamérica. Y eso atrajo la atención de las pandillas, de los tratantes. Los matones los retuvieron a punta de pistola y los extorsionaron por dinero. En enero del 2021, Juan se fue a solicitar asilo a México. Se le dio el permiso de quedarse de manera legal y encontró trabajo. Para abril de ese año, Marta y sus 3 hijos pudieron unirse a él y están ahorita entusiasmados con la expectativa de una vida más tranquila en la ciudad de Saltillo, en el norte de México, con Naciones Unidas, con ACNUR, que ve todos los refugiados que vienen a México. ¿Es posible que eso puedan vivir muchos? Sí, cuando buscan quedarse y buscan el refugio. Pero cuando su sueño es mayor y quieren irse a los Estados Unidos, nada los puede tener. Y Marta nos decía esto, nada es tan bueno como sentirse seguro por fin. Te devuelve la vida, así nos dijo. Y coincidimos. Ahora hablemos del trabajo sexual. Si bien el trabajo sexual es ilegal y en gran medida lo es en países que son origen, tránsito y destino, la mayoría de las ciudades tienen zonas rojas, áreas que les permiten la prostitución. La rentabilidad del trabajo sexual en países como los que mencionamos, origen, tránsito y destino, ha impulsado la explotación forzada de muchas niñas como trabajadoras sexuales. Y para que una de ellas se agarre la valentía y pueda escapar, ellos prefieren matarlas antes de que lleguen a un espacio seguro donde podemos entrevistarlas, saber un poquito más. Y las matan y las dejan tiradas en tambos, en pozos, en huecos, en baches, en lugares, y eso lo registran como feminicidio. Pero la realidad es que es un caso potencial de trata de personas. No en todos los casos, cabe mencionar, en algunos casos. Si hay casos naturales, completamente naturales y genuinos de feminicidio, pero cabe mencionar que más del 70%, ya rascando toda la investigación, resulta ser un caso de trata. Al menos México está calificado como el segundo peor país en términos de prostitución infantil a nivel mundial a partir del 2010. Eso a mí me mueve, bueno, no me da algo en el estómago que me duele demasiado. Me duele saber que está pasando eso eh, en el sector infantil, porque ese es nuestro futuro, es lo que nos va a representar. Se cree que entre 16,000 y 20,000 niños mexicanos y centroamericanos son víctimas del tráfico sexual en el país. Vayamos más adelante, hablemos de hoteles, hablemos de moteles, esos espacios que luego vemos como un espacio de descanso, pero también tienen su lado oscuro. De acuerdo con la US Department of Homeland Security, los hoteles y los moteles son lugares importantes. Por eso en espacios deportivos es muy común verlo. Está ahí
pero la gente no lo ve. Es, está ahí, en los cuales los traficantes obligan a las víctimas de explotación sexual a proporcionar sexo a cambio de dinero. Las víctimas pueden ser obligadas a alojarse en el mismo cuarto o en un motel de las cuales acuden clientes o ir directamente a cuartos específicamente rentados para que estén entrando consumidores y saliendo las víctimas. Así, literal. Y a veces pensamos, no, es que aquí hay un muy buen ambiente, está muy padre, pero no sabemos lo que está pasando detrás de la habitación. Hay todo un mundo detrás de los eventos deportivos, hay todo un mundo detrás de los espacios de hotelería, de los Airbnbs, de todos los hoteles. Y aunque son una bendición para cuando queremos vacacionar y hay un propósito bueno en eso, también tienen su lado oscuro y saberlo es importante. De hecho, tenemos una presentación específica para todo lo que, todas las medidas que unos hoteles deben de tomar en cuenta. Pero si hay algo que tienen en común todas las víctimas en esto, después de que les enseñamos todos estos esquemas, si hay algo que tienen en común todas las víctimas, ¿qué crees que es? Es que son vulnerables. Si hay algo que tienen en común, más que el color, la nacionalidad, el lenguaje, la etnia, es que son vulnerables. ¿Y a qué te refieres con que son vulnerables? ¿Qué hace una persona vulnerable? A una persona vulnerable lo hace, puede ser la edad, entre más pequeños mejor, porque hay más vulnerabilidad, son más susceptibles, más sensibles, no saben si encajan, no saben si pertenecen, la pobreza, la economía del país, temas migratorios. ¿Y cómo se convierten en víctimas? Ok, ya aprendimos que hace una persona que todo tienen en común, lo que tienen todos en común es vulnerabilidad, que les hace personas vulnerables, la pobreza, la edad, la economía, los temas migratorios. ¿Y cómo se convierten en víctimas? ¿O cómo se convierten? Muy buena pregunta. A través de falsas promesas de trabajo, una promesa de una mejor vida, el método Loverboy, que las enamoran por internet o los enamoran por internet y la realidad es que la persona que estaba en su perfil no era la que se presentaba, que también tenemos todo un material específico para eso. El rapto, que es desaparecidos o son vendidos por familiares, eso también es muy común, o pago de deudas. Me debes, ahora tienes que hacer esto. ¿Y cómo hacen ese método? A través del miedo, coacción, meter miedo, meter mentira, meter engaño, meter dolor, amedrentamiento. ¿Y cuáles son los medios? Esos medios de control, ¿cómo los hacen? Pues hay muchísimos medios que son completamente detectados como coacción y control, amenazas con hacer daño a las familias, mover a las víctimas constantemente del lugar, las mueven de ciudades, de países, porque saben que son muy pilas y en algún momento se pueden escapar y darnos información de dónde están, ¿sí? Ejercicios de violencia contra las víctimas o sus familiares, retienen sus papeles, hay mucha dependencia psicológica y abuso emocional, muchísimo ahí, como se ve en estos tiempos modernos y contemporáneos. Amenazan a la víctima de que la van a arrestar, la van a deportar, hay una deuda ficticia que obliga a las víctimas, las amenazan para deshonrar a la víctima, hay un aislamiento con respecto a sus familias o miembros de su etnia o sus comunidades religiosas, hay todo un proceso de reclutamiento para mantenerlos, están muy bien organizados, así como empresas están organizadas en capacitación, en reclutamiento, en recursos humanos, en cómo ellos también lo están. Entre ellos estén más organizados, nosotros estaremos más preparados para venir con mayores herramientas para poder contraatacar esto. Y ahora que ya vimos todo esto, ¿cómo terminan todos ellos? ¿Cuál es el fin de todo eso? ¿A dónde terminan? Los fines de explotación son trabajos forzosos, mendicidad forzada, explotación sexual, servidumbre doméstica, matrimonios forzados, extracción de órganos, criminalidad forzada. Y todos estos elementos claves, todos elementos que ya escuchaste, los métodos, los fines, entonces ya todo esto empieza a tener más sentido de qué es la trata, empieza a tener más forma de hacia dónde va la trata de personas. Estos elementos claves que ves aquí te muestran que como coacción, cuál es la acción que hacen, la coacción, el transporte, eh, la transferencia de tránsito, el alojamiento que le dan, las promesas que hacen. ¿Y cómo lo hacen? A través del rapto, del fraude, del engaño, del abuso de poder. ¿Y para qué lo hacen? Para una explotación, ya sea prostitución, pornografía, explotación, trabajo forzoso, esclavitud, que hay casos también donde hay esclavitud natural,
Y vamos a entrar en este momento a una parte donde tu rol va a contar, donde ya aprendiste qué es la trata, cuáles son los tipos, cuál es el ciclo de la trata, cómo se ve, qué medios se utilizan, cuáles son los fines, por qué es una persona vulnerable. Ahora, ¿cuál es tu rol? Y ese es un papel importante para empoderarte y que pueda ser de gran impacto. Y esta plática y este espacio que has dedicado para aprender más tenga un fruto y tenga algo especial sucediendo. Y en un momento hablaremos de todo ese porqué. Pero el principal porqué está centrado en la víctima. Este material te va a ayudar a alcanzar y a empoderar a tus amigos y familias y comunidades con información importante sobre la trata de personas, así como esos pasos a seguir y darle esa luz, ese reflector a la trata de personas. Tu rol y nuestro rol está completamente enfocado en la víctima. Se centra en su seguridad, en sus necesidades, en las preocupaciones de la víctima para minimizar esa retraumatización. Evitar la victimización secundaria y las actitudes de la culpa a la víctima es todo un reto. Se entiende que las víctimas a menudo han experimentado, como les decía, un trauma impresionante y desarrollado mecanismos de afrontamiento psicológicos o conductuales, como la ira, la hostilidad, la pérdida de memoria. Entonces, el trauma no necesita ser solamente físico, es completamente psicológico y conductual. Por eso hoy vamos a aprender lo que es cómo el conocimiento qué es la trata, vamos a cómo identificarla, vimos con los diferentes, a través del turismo sexual, a través de las industrias textiles, a través de la mendicidad forzada, a través de la explotación sexual, a través de los hoteles. Así es como la podemos identificar y vamos ahora a aprenderlos para seguir identificando cuáles son esos indicadores físicos. Pero también vamos a aprender en el resto de la capacitación a cómo responder y cómo apoyar. Vayamos a aprender los indicadores físicos, ¿sí? Algo que se pueden preguntar desde su posición y su rol como agentes de cambio, porque así les quiero llamar a todos ustedes agentes de cambio, es si la persona es menor de 18 años. ¿Es libre de irse sin miedo y sufrir consecuencias? ¿Carece de un servicio de salud? ¿Está malnutrido? Son preguntas que te puedes hacer. ¿Trata de esconder su edad usando maquillaje o ropa? ¿No tiene muchos objetos personales por los que tiene, pero los que tiene son costosos? ¿Tiene muchos signos de abuso sexual o físico, marcas de que estuvo en confinamiento o fue torturada? Esas preguntas te puedes hacer. Y vamos a pasarle a todo el equipo esta información para que ustedes puedan entrar a un link y puedan tener acceso a estos indicadores. Veamos los emocionales. Hazte esta pregunta. ¿La persona es temerosa, ansiosa, está deprimida, se ve sometida, se ve tensa, se ve libre, se ve paranoide, es temerosa? Cuando le mencionas la policía, se ve que está ansiosa, que entra en shock, no confía obviamente en la labor de la policía, muestra temor al compartir información, es decir, no te quiere compartir porque está aquí, porque está en esta ciudad, muestra signos del síndrome de Estocolmo. Ese es un trastorno psicológico o temporal que aparece en las personas que han sido secuestradas y que consiste en mostrarse comprensivas y benevolentes con la conducta de sus secuestradores. Y eso es muy común y muy normal porque ven en ellos es mi autoridad, es quien me cuida, ¿no? Y es difícil para ellos verlo diferente. Vayamos más adelante en los indicadores situacionales. Hazte esta pregunta. ¿La persona tiene sus documentos de identificación? ¿Realiza un trabajo diferente al que se le prometió? ¿Recibe un salario mínimo y los mantiene con ella? ¿Por qué no tiene una tarjeta para que para que haya trazabilidad de eso? ¿Es observada y vigilada por un equipo de vigilancia todo el tiempo? Nos ha pasado cuando las víctimas llegan o sea, que han sido muy golpeadas, muy lastimadas, llegan al hospital y está ahí alguien que supuestamente es el tío y que le encontró y que el novio la había golpeado y no es verdad. Y esperamos que la enfermera pueda cachar y tener la sensibilidad de decir, a ver, sí parece todo esto un tema de violencia intrafamiliar o un posible caso de feminicidio, pero aquí hay algo más, no me suena, hay un instinto, hay algo que me dice, ese sexto sentido, ese discernimiento, esa
esa forma de decir, algo está pasando aquí y hemos dado capacitaciones a todo el servicio de salud, al menos en México, para que ellos puedan estar atentos y darse cuenta, ¿no? Porque ellos van a estar, las víctimas van a estar vigiladas. Hace afirmaciones de, solo estoy aquí de visita, vine a este país y se rehúsa a clarificar el motivo de su estancia. Eso quiere decir que, no, pues solo vine ahí dando de paso, no me voy a quedar mucho tiempo. ¿Por qué no decirlo, no? O sea, cuando él dice, sí, estoy feliz, me encanta aquí, o no, se niega a discutir su estatus migratorio, es incapaz de contarte una historia sin numerosas inconsistencias. Primero te dice una cosa, luego le dijo a alguien más algo diferente del equipo. Eso también puede ser un indicador. Y quiero recalcar algo, si bien un indicador, un indicador por sí solo puede ser insuficiente para mostrar la trata, numerosos indicadores de los diferentes, ya sea situacional, ya sea físico, sea emocional, sea situacional, numerosos indicadores de él tiene esto, tiene esto y tiene esto, aumentan la probabilidad de la trata. Tampoco, no todas las víctimas, cuando ya tenemos entrevistas con ellos, exhiben todos los indicadores, pero exhiben los suficientes como para decir, este es todo un caso de trata de personas. Vayamos a los indicadores de comportamiento. Es forzada a realizar actos sexuales, le indican qué decir a la policía, parece que ya traen el speech, ya traen todo lo que van a decirle, tiene cargos por prostitución, no tiene contacto con sus amigos y su familia, ese es un indicador súper fuerte. No es de que realmente esté sola o, pero es un indicador muy fuerte. Utilizan el lenguaje SSA, que es muy común usado en los tratantes. Más adelante lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque entre ellos, aunque ellos están diciendo casa, lo que para ti significa casa, para ellos significa otra cosa. Lo que para ellos significan lentes, para nosotros significa una cosa, para ellos. Ellos tienen un lenguaje muy común usado, que ellos si dijo esto, aunque estuviera la enfermera, aunque estuviera el policía, aunque estuviera la ONG, aunque estuviera la de servicio social, evitan el contacto visual. Y quiero mencionarte esto nuevamente. Si bien un indicador por sí solo es insuficiente para mostrar la trata de personas, numerosos indicadores juntos aumentan la probabilidad de trata. Tampoco, no todas las víctimas van a exhibir todos los indicadores. Vayamos a ese lenguaje común usado entre los tratantes. Aquí son unos pequeños ejemplos y allá en el mismo material de ayuda viene de dónde son sacados. Son del 48 Laws of the Game, son las 48 leyes del juego, ¿no? Cuando hablan de la casa, ellos se refieren a algo más. Cuando hablan en el área o la del último o el registro o la iniciación o la esposa de ley, están hablando de otra cosa. Están teniendo un lenguaje entre ellos. También los tatuajes que utilizan, que sean, a lo mejor traen los mismos, algunos de ellos, eso también tiene mucho que ver. Por eso las operaciones de A21 en Latinoamérica tienen mucho enfoque. Por eso es que hicimos esta alianza con todo el equipo GEBA y con toda Latinoamérica, que se enfoca a establecer, cultivar, expandir asociaciones donde podamos colaborar con autoridades regionales, con ONGs, sin fines de lucro, para apoyarles y equiparles con programas y materiales operativos, educativos y de prevención de clase mundial que se utilizan a nivel mundial. Por eso es que estamos aquí, porque nos hemos unido con todo el equipo de Argentina, con todo el equipo de GEBA y hemos logrado ya cosas impresionantes. E incluso recuerdo un caso donde había una persona de Argentina, me llamó del equipo de Rotarios, me llamó y me dijo, tenemos una posible víctima en México. Y yo inmediatamente me moví con las conexiones de la Secretaría de Gobernación a nivel federal, porque la niña había sido vendida por su papá. Y un momento la niña logró hablarle a la mamá a través de un celular que dejaron por descuido. Le habló a su mamá y le dijo dónde estaba. De la ciudad original donde la mamá vivía, la niña estaba a más de 600 kilómetros. La mamá se volvía loca. Tú la veías y decías, Dios, ten compasión de ella y devuélvele a su hija. O sea, era una cosa muy fuerte. Cuando la niña se contacta con la mamá y le da la ubicación de dónde está, nos movemos en una redada, logramos llegar a donde ella le había dicho a su mamá, o sea, era así de que de verdad, esperando que Dios, toda la información estuviera correcta. Efectivamente estuvo, logramos rescatar a la niña y el tratante se nos escapó.
A través de otros medios ya hemos logrado dar con el tratante, pero la realidad es que esta niña nos llevó a 8 víctimas más, porque al llegar ella a nosotros pudimos tener acceso a más información para ver cómo trabajan, cómo operan, qué lugares utilizan, si es una bodega, si es una casa, cómo son sus estrategias. Y logramos en la segunda redada, gracias a la ayuda de esa pequeña niña, era una niña, logramos llegar muy inteligente para habernos dado toda esa información. Y nuestro mayor logro no era solo que habíamos llegado y habíamos hecho la redada, es que la habíamos logrado rescatar viva, porque ellos van a hacer lo posible porque ella, la niña, sea la edad que sea, muera para que no nos den información. En el momento en que la mamá y la niña se reúnen en el centro de detención, fue una escena muy fuerte para todos, y una lección de vida muy impresionante. Nos dio un mayor propósito y nos hizo entender que incluso en nuestras propias vidas estamos en lugares de gloria, de verdad estamos en lugares especiales donde hay un cuidado, donde no estamos expuestos a algo así. Y ese momento era inevitable, no, aún los policías, aún la gente alrededor, era inevitable que no te sintieras conmovido por eso o conmovida. Todo era una escena muy fuerte, muy fuerte. Esa niña nos llevó a la ubicación de otro lugar, ni siquiera el mismo, era otro lugar donde pudimos rescatar a 8 y 2 las encontramos muertas, lo que decía hace un momento. Entonces, realmente es algo súper fuerte. En un momento más vamos a hablar sobre cómo descubrir la trata. Quiero ayudarte a entender cómo puedes descubrir la trata y hay información importante que recordar. Si en algún momento te encuentres en una situación como esa, informa a la persona responsable, que son las autoridades. Separa a la potencial víctima del tratante, tranquilízala, asegúrale a la potencial víctima que no está en problemas. Lleva a la potencial víctima a un lugar seguro, que ella pueda o él puedan sentirse que están bien. Y busquemos no interrogar o hacer una entrevista a la potencial víctima sin que haya alguien más y mejor tomemos nota. Y seguro alguien de alguna ONG puede llegar y hacer la entrevista y tú ya sabes cuáles son las preguntas que debe hacer o cuáles no, entonces también puedes complementar. Y comuniquemos a la fiscalía o las entidades especializadas algunas preguntas que se pueden realizar a las víctimas y en algún momento si no hubo otra más que hay que hacerlo es ¿qué tipo de trabajos realizas? ¿Para quién trabajas? ¿Cuál es el nombre de la persona o empresa para la que trabajabas? ¿Dónde comes? ¿Cómo duermes? Porque hay muchas víctimas que comen y viven en un mismo lugar, como en los servicios textiles o en algunas fronteras, en maquilas. Personas viven en un mismo lugar, y comen y hacen sus necesidades en un mismo lugar. ¿Cómo son tus condiciones de trabajo? Si te pregunta, ¿te pagan por tu trabajo o recibes dinero o te lo retienen? ¿Tienes libertad de movimiento? ¿Te vigilan cuando estás en lugares públicos? ¿Te hacen daño físicamente de alguna manera? ¿Te gustaría que te ayudáramos a salir de esa situación? Eso es muy importante. Y quiero hablar ahora de nuestro trabajo en Latinoamérica. El enfoque inicial de A21 en Latinoamérica es la expansión de nuestra galardonadora campaña de concientización pública que tiene un enfoque a la publicidad exterior. Creemos que toda esta comunidad puede ser parte de ello. Se llama Puedes Verme. Más adelante vas a ver más de 4 o 5 escenarios donde te va a permitir ver que la campaña con nombre Puedes Verme tiene un importante impacto. A lo mejor alguien en el hotel la vio, que registró el botones, la del bar, alguien en la calle. Por eso se llama Puedes Verme, porque pudiste verme. Y son cortometrajes dedicados a educar a las comunidades locales sobre las formas más comunes de la trata de personas en cualquier región, ¿sí? Y por eso es que la línea nacional contra la trata o la línea nacional de ayuda de tu país es súper importante. Y me encanta esto porque las historias provienen de los materiales que vas a ver más adelante, provienen de nuestro contacto con supervivientes de trata. Son completamente reales. Y es de la conexión de una red global de organizaciones y entidades gubernamentales. ¿Por qué te digo esto? Porque cuanto más investigamos sobre la esclavitud moderna de nuestro siglo, encontramos más evidencias de la magnitud del abuso a los vulnerables.
y vas a conocer muchísimo más del trabajo de Latinoamérica en nuestra página y más adelante también te lo vamos a poder poner. Pero hablando de Puedes Verme, en 2021, en un periodo de los últimos 12 meses del año pasado, esta campaña llegó a informar a 120 millones de personas en estaciones de transporte, en esas pantallas ahí, en hospitales, restaurantes, spas, oficinas corporativas, centros comerciales, estaciones de autobuses donde hay mucho traslado, estaciones de metro o de ferrocarriles en Latinoamérica, en más de 300 pantallas de visualización, notas periodísticas, programas de televisión, donde lográbamos meter estos videos para concientizar. Hemos entrenado más de 1,200 policías a nivel México y en Guatemala sobre el tema y cómo convertirse en un agente de cambio. Y solo en el 2022 llevamos más de 150 millones de vistas. Nuestros programas de prevención y de educación, que son otra rama, en los últimos años han informado a más de 50,000 personas. Y fuimos, como te contaba hace un rato, la historia de los rotarios y eso fue algo importante. Y vamos a ver más adelante entre 4 y 5 videos, tanto de turismo sexual, tanto de niños en mendicidad, en explotación sexual, y vamos a ver cómo sucede la trata de personas en niños en línea, en redes sociales, y vamos a ver cómo sucede la trata de personas en niños, ¿sí? En trabajos forzosos, cómo a veces son sacados de su entorno y llevados a centros agrícolas. Y vas a ver muchísimas cosas, pero si bien te recuerdo, un indicador por sí solo puede ser insuficiente para mostrar la trata, numerosos indicadores juntos aumentan la probabilidad de la trata. Y aún no todas las víctimas de trata de personas exhibirán o mostrarán todos los indicadores. Eso es muy importante. Y vas a poder ver más información de la campaña, puedes verme, que es muy educativa, es parte de todo nuestro programa educativo. Y tenemos un QR que parte de nuestro equipo en Latinoamérica. Jonathan lo elaboró. Este es un QR donde puedes tenerlo. Ya ves que ahora vas a esos espacios de restaurante donde te dan un menú con un QR o te dan información con un QR. Ahora hemos puesto, puedes verme a través de un QR. Entonces, cualquier persona que pueda estar de ahí puede tener o accesar ayuda. Y ahí vienen las líneas nacionales de toda Latinoamérica, de cualquier país, de Guatemala, de Costa Rica, de Honduras, de Panamá, de Argentina, de Colombia, de Uruguay. Un número de ayuda, un número de apoyo. Por eso quiero hablar de de las líneas nacionales contra la trata. Es un servicio gratuito disponible las 24 horas, es atendida por especialistas en el tema. Y quiero decirte algo, solamente uno de cada 100 casos de trata se conoce a través de la línea, se conoce a través de que alguien dijo, voy a hablar. Mucha gente piensa que las líneas son simplemente una línea de ayuda que alguien te va a contestar, pero realmente genera que las fuerzas policiales, los trabajadores en primera línea y las víctimas las podamos rescatar, las podamos hacer algo. Y una llamada puede salvar la vida de alguien, una llamada puede cambiar la historia y el destino de alguien. Tío, ¿qué pasó, tío? Lo siento. Honey, where are you going this time? Directly to the hotel. They'll pick me up from there. Which hotel? It's something in Spanish. I can't remember exactly where, but I'll give you a call as soon as I get there. Hey, ¿estás bien? No, esto fue lo único que mi mamá me dejó, esta casa. ¿Sabes qué? Creo que tengo un plan. Mi tío tiene una agencia de modelaje. Don, ¿Sí? ¿Qué es eso? voy a conseguir una audición. ¿Eso puede ayudarnos? Sí. ¡Qué bella! Para allá. La pierna, un poquito la pierna ahí. ¡Qué bien! Porque es la falda que está linda.
Sí. Bueno, si dices que lo tienen, tráela por aquí. Déjame decirte algo. Yo estoy sumamente preocupado por ese trabajo. Tío, pero tú no te tienes que preocupar por mí, tío. Todo va a salir bien. Va a empezar una cosa. Aquí van 4. Oye, vienen más. Olvídate de eso y déjame. Hey, mi amor. Hola. ¿Cuál es el motivo de tu viaje? Negocio. Yo también bailo. Gracias. ¿Qué? ¿Cómo que no? ¿Qué? ¿Cómo que no? no? ¿Cómo que no? ¡Ah! ¡Suéltame! ¡Ayuda! ¿Cómo que no? Yes, hello. Is Maria available for tonight? ¡Por favor, ayuda! No, could you bring her to my hotel? I'll give you the address, yeah. ¡Te lo dije! No, ¡Te lo dije! por favor, por favor. ¡No! ¡Te lo dije! No, ya, yo hago lo que tú quieras, por favor, no. Hello. Hi, honey. How are you? Fine, fine. Listen, I gotta run down and meet the clients right now. Do you mind if I call you later? Hey, tú. No la cagas, ¿eh? Sí. Hi. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Todo bien? Ven por aquí, ya verás. Okay. Siento a María. Wow, she's pretty, huh? Te dije. Hola. Bueno, yo os dejo. Thank you. Muy All right. bien. ¿Aló? Sí, buenas. Yo soy el tío de Miranda, de la niña. Estoy llamando porque la niña no ha llamado. Oye, estaría demasiado orgulloso. ¿Está trabajando? No te preocupes por nada, de verdad. Todo perfecto.
from last week. Some of them good, some of them not so good. I think we all need to improve before the real thing. In a couple of weeks, thank you. That was excellent. That was all right. Have a look at comments on there. That needs work, as does that. That was okay. Nelson, I don't know what's going on here. Can you see me after the lesson, please? That was excellent. Good. Comments on that. I think that needs work. That was excellent. Okay, so characterisation and criticism for next week, please. Everyone. Nelson. Nelson. You have one job. Yeah, goalkeeper. Put you stuck in the net. Joel. Muchacha, ven conmigo. Te quedas aquí. Ya van a estar esperándonos un buen trabajo, una beca escolar. Es todo lo que tenemos. Envíame el dinero. Pórtate bien, por favor. Hola.
¡No me toques! Por favor, señor. Por favor. Gracias. ¡Ya está bueno! Tú te estás volviendo loca. ¿Tú te estás volviendo loca o qué? Yo te dije a ti bien claro que tus hijos tienen que trabajar en la casa y tú lo sabes. ¡Son solo niños! Señor. ¿Dónde tú estabas? ¡Mírame! ¿Tú crees que yo soy idiota? ¿Eso fue todo lo que tú trajiste? ¡Dame el dinero! Que tú tienes más. Estaba en la escuela. ¿Qué yo te he dicho a ti? Tú tienes que trabajar. Si tú quieres comer en esta casa, tú tienes que trabajar. Haciendo lo que tú sabes que tú tienes que hacer. Tú tienes que trabajar. Tú no lo has entendido, que tú tienes que trabajar. ¿Dónde estamos? Tú no eres nadie en esta casa. Ni tu mamá, ni tu hermana. No son nadie. ¡Nadie! Ayuda. Ayuda. María. ¿Qué te hicieron ahora? Quiero una paleta. Quiero una paleta. Por favor, no he comido nada. Una paleta. ¿Dónde estabas? Por favor, no me grites, no me grites. Pero vamos, Por favor, no me grites. ¡Adentro! No me grites. ¡Vamos para adentro! ¡Ya está bueno! ¡Ya está bueno! ¿Tú te estás volviendo loca? ¿Tú te estás volviendo loca o qué? Yo te dije a ti bien claro que tus hijos para comer tienen que trabajar en esta casa y tú lo sabes. ¡Son solo niños! Niños que no van a llevar por esta casa así. Una paleta, ¿quién quiere? Por favor, yo no he comido nada. Dios te bendiga, gracias. Por favor, no he comido, por favor. Por favor. Hola, princesa. Gracias. Y verás, cuando vas al estadio, te va a encantar, yo te lo prometo. Porque solamente los centrales hacen hacia el balón. Y ya, me das tu número, podemos ir al cine, a cenar o al partido. ¿Cómo te parece? No sé. Piénsalo. Solo iríamos a cenar. ¿Vale? Como amigos. Está bien. ¿Sabes cómo te pondré? Princesa.
Yo soy el hombre de esta casa, a mí todo me manda. Tú tienes que trabajar, tú no estás que tú tienes que trabajar. Porque no eres nadie. ¿Qué te hicieron ahora? ¡Vamos para adentro! ¡Vamos! Antes de ir al cine, vamos a subir a la habitación a buscar una cosa. Yo te espero aquí afuera. No, ven, no aquí afuera no, mi amor, ven. Porque Pero- si te quedas aquí afuera te puede pasar algo. Yo me puedo quedar Va a aquí estar abajo. más segura ahí arriba, sube. De verdad. Sube. Entra. Ven. Siéntate. ¿Por qué tú pones seguro? Vamos a hablar un rato aquí. Buscar lo que ibas a buscar. Yo lo voy a buscar y lo voy a encontrar. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ah, suéltame. ¿Qué te pasa? Suéltame. ¿Qué te pasa? No, suéltame. No te voy a soltar. Te vas a estar quieta. ¿Y sabes lo que vas a hacer? Nada. Llegamos. Bájense. ¡Vamos! Los nuevos. Venga, vamos. ¡Vamos, despierte! ¡No quiero ver a nadie durmiendo aquí! ¡Vamos, despierte! ¡Vamos! ¡Despierte! ¡Están aquí para dormir! ¡Despierte! ¡A trabajar! Princesa, buenos días. Me siento tan mal por lo que pasó anoche. Escucha, voy a buscar la forma de recompensarte. Confía en mí. Juanito. Creo que por fin encontré la manera de que puedas ir a la escuela. ¿En serio? Sí, ¿te acuerdas de mi amigo Iván? Él tiene unos amigos en la frontera y te pueden ayudar a ti con tu educación y a mí a conseguir un trabajo. Sí. Jefe, te va a encantar esta niña. Un momento. Es mucho más joven e inocente que la última. Excelente. ¿Y el niño del que me hablaste? El hermano. Ya. Gracias, señor. Lo he estado observando. Y el niño lo que quiere es estudiar. Bonito. Veo que lo has leído, ¿eh? Déjame ver qué otra cosa te encuentro. Excelente. Tráelos aquí rápido. Ok. Las clases comienzan la semana que viene y tenemos que irnos enseguida. ¿Qué te pasa? Pero, ¿qué va a pasar con mamá? Mis hijos. Dios me los guarde. Idiota, ¿qué haces? No, señor. ¡Eh! No me ¿Qué hagas nada. haces? No, por favor. Deberías estar trabajando. Está bien. Tú, vamos. Estoy cocinando. ¿Y a mí qué? Camina. ¡Hey! ¡Qué bueno que llegaron! ¿Están listos para la aventura de sus vidas? Mi princesa por fin recibirá lo que merece. Y tú, profesor,
La próxima vez que te vea serás un cerebrito. Chocolate, galletas, bombones. ¿Quieren algo? Sí, gracias. Lárguense. Mañana tenemos una nueva entrega. Vayan a recogerlos a la estación. Lárguense. Venga, vamos. Ok, vamos a hacernos un selfie. Llegó Santa. Les traje algo para... ¿Qué te pasa, Sandra? Mis hijos se fueron. Un amigo de María los va a ayudar a encontrar una vida mejor. Un amigo de María. ¿Tienen los documentos? Sí, traje todo. Suban, vamos. Mi amigo los estará esperando. Adiós. Disculpen, ¿ustedes vieron dos jovencitos subirse a una...? Perdona, ¿puedo molestarte un segundo? A ver. ¿Qué te parece? Hermoso. Entonces, ¿te gusta? Sí, pero solo si viene con tu número. Señor, yo veo un señor medio sospechoso que lo subió al autobús que va al norte. ¿Y usted cree que puede identificar a ese señor? Sí. Documentos, por favor. Esto es muy joven. No, señor, yo tengo 18, mire la fecha. Muy bien. Hola, hola, ¿cómo están? Vengan, nos tenemos que ir, vamos. Vamos, rápido. Muy bien, es excelente. ¡Princesa! ¿Trajiste los documentos? Sí. Perfecto. Llegamos, bájense. ¡Vamos! ¡Vamos, despierte! ¡Despierta! ¡Vamos a trabajar! ¿Lista para esta aventura? Sí. Te va a gustar. Línea telefónica contra la trata. ¿Cómo podemos ayudarle? Tengo un crimen para reportar. Queremos animarte en este espacio a convertirte en un abolicionista. Hoy estamos aquí no solo para reunirnos, sino para actuar. Conviértete en uno de los nuestros. Toma acción para movilizar, para equipar, para actuar por los millones de personas que viven en trata de personas. ¿Sabes? Aprender. El que tú estés aquí hoy es el primer paso. Es que hemos visto muchísimo. Sí, pero el que hoy estés aquí es el primer paso. Y viendo todo esto y aprendiendo de todo esto, podrás compartir pasos prácticos que podrás tomar para traer un cambio real y duradero en tu sociedad. Aprende más, edúcate, aprende sobre la trata, educa a otros, toma más materiales. Tenemos acceso a todos esos materiales ya a nivel Latinoamérica. Y si puedes, hazte un voluntario. Si sabes de alguien o conoces de alguien que le gustaría formar parte, que dice, lo leí, encontré propósito en esto. Cada persona es importante en la lucha contra la trata. Los voluntarios son parte clave de nuestro trabajo. Gran parte de lo que hacemos y somos es gracias a las personas que deciden unirse a nosotros para trabajar contra la injusticia. Para nosotros, tu ayuda
es imprescindible para seguir avanzando. Por eso, hagas lo que hagas o estés donde estés, nos encantaría que te unieras al equipo. Tenemos diferentes áreas en las que podrás ser parte, aún de manera remota. Todos podemos hacer algo y juntos podemos acabar con la trata de personas. Y en el tema de voluntarios, quiero contarte una historia. Mientras hemos ido a las universidades a hablar del tema de la trata de personas y cuando nos hablamos de la pornografía, de cómo hay niños y niñas del otro lado siendo grabados para que otros se descarguen sexualmente, o mujeres o hombres, porque ya es demasiada la gama de accesos de menú que tiene la pornografía. Hemos tenido casos donde chicos y chicas nos han dicho, yo he pasado por eso. Yo he pasado por eso y he ido con 300, o sea, montones de psicólogos, incluso psiquiatras, y no han podido quitarme. Pero cuando escuché esto, cuando entendí que estaban siendo otras personas lastimadas para que yo pudiera disfrutar, para que yo pudiera seguir en eso, me di cuenta que tenía que cambiar. Y lo que a lo mejor otra cosa no pudo, ser completamente sensible. Esto, cuando tú haces empatía con el dolor de alguien, cuando tú haces empatía con lo que una persona vive, puede cambiar una sociedad, puede cambiar y restaurar una sociedad. Padres de familia, después de escucharnos hablar de esto sobre la pornografía, nos dicen, yo estaba pasando por eso. Y ahora me doy cuenta de lo que hay detrás, del lado oscuro que hay detrás. Pensé que era una satisfacción para los que lo grababan. No, no lo es. Hemos tenido entrevistas donde no había otro más que hacerlo. Y todos y muchos de ellos, algunos, se han convertido en voluntarios. Quiero hablar sobre Caminando por Libertad. Caminando por Libertad es nuestro evento de sensibilización más grande hasta el día de hoy. Alrededor de todo el mundo y en un mismo día, miles de personas se reúnen para denunciar la trata de personas. La caminata no es una marcha. Es una caminata pacífica en silencio, en unifila, y hemos logrado sensibilizar a miles y rescatado decenas, porque en ese día, a nivel mundial, todo ese día, 1 hora y media, caminamos por las ciudades más importantes del mundo, de la sociedad que somos nosotros, a la sociedad para decirles, la trata de personas existe, no la consuman. No es una caminata en contra del gobierno, para eso tenemos un espacio y somos parte de una mesa donde podemos ir ahí y hablar del plan anual que tienen contra la trata de personas. Esta es una caminata completamente direccionada de la comunidad hacia la comunidad, de la sociedad hacia la sociedad. Yo te animo a que tú participes y seas parte. En un momento más vamos a ponerte un video de qué es la trata, de qué es Caminando por la Libertad y cómo está completamente vinculada y ayuda a que podamos sensibilizar a miles y rescatar decenas. La trata de personas es real y afecta a millones de hombres, mujeres e infantes en nuestras comunidades y en el mundo. Es la explotación de los más vulnerables, a través de la fuerza, el fraude o la coacción. Es abuso y es violencia. Es una de las violaciones más horribles de los derechos humanos y ha sucedido durante siglos. Hay más personas esclavizadas hoy que en cualquier momento de la historia. Pero ¿qué si te dijera que la trata de personas solo continuará mientras lo permitamos? Una persona junto a otra, caminando localmente para ver nuestra visión de un mundo sin esclavitud volverse realidad. Pero empieza contigo. Así que frente a esta injusticia, ¿qué vas a hacer? ¿Qué pasaría si haces visible esta realidad? ¿Qué pasaría si actuamos juntos en cientos de ciudades alrededor del mundo? ¿Y qué pasaría si miles de nosotros nos uniéramos para erradicar la esclavitud ahora mismo? Únete a nosotros este 15 de octubre del 2022 para un día de acción local, para el fin global de la trata de personas. Muchas gracias por haberte unido el día de hoy, por hacerte presente por la lucha por justicia, libertad y restauración por los millones de personas que viven en trata de personas en nuestra ciudad, alrededor no solo de nuestro país, del mundo. Y juntos acabaremos
con esto en todo lugar y para siempre. Muchísimas gracias por hacerte parte. Contamos contigo y juntos, aunque se escuche cliché, somos mejores. Y juntos haremos una gran diferencia, no solo en nuestro sector, sino en cada ciudad y en cada país de nuestro continente. Y decirte esto, nunca dudes de lo que una comunidad con fe y comprometida puede lograr. Puede cambiar la historia. Frente a esta imposibilidad y frente a esta dificultad y esta complejidad, somos personas que nos hemos atrevido a creer que podemos hacer algo. Y juntos, aun si es cliché, como una comunidad global, continuaremos atreviéndonos a creer en todo el mundo que podemos hacer la diferencia. No estamos aquí para llamar la atención, sino para llamar a la acción. Muchísimas gracias a todos los que están aquí.